Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Ya estamos con todos ustedes para hoy hablar en este punto horario más del campeonato local, el campeonato clausura, que ya arrancó en su 11ª fecha. Se jugaron dos partidos entre el sábado y ayer. El sábado la victoria de Libertad 2-1 sobre Cerro Porteño. Comenzaba ganando Cerro Porteño con gol de Erlis Rodríguez, después empataba Alcaraz de penal y Alejandro Silva el tanto de la victoria para el equipo de Libertad sobre Cerro Porteño. Y ayer el triunfo de Olimpia sobre Deportivo Luqueño en un partidazo 4-3. Luqueño rápidamente se puso en ventaja 2-0, primero un penal, falta de Olmedo en perjuicio de Kevin Pereira que lo transforma en gol Ferreira. Después una jugada de Rodrigo Rojas, centro de Ferreira que desvía hacia su arco Gastón Olveira y termina haciendo gol en contra. 2-0 en 15 minutos. Muy parecido a lo que le pasaba a Olimpia contra Nacional, pero a diferencia de la vez pasada, esta vez Olimpia encontró rápido el gol del descuento por intermedio de Lucas Prato para el 2-1 y bueno, y fue un partidazo realmente. A partir de ahí muchas emociones. Olimpia fue distinto a ese Olimpia contra Nacional, en donde perdiendo 2-0 rápidamente no supo reaccionar, no tuvo la capacidad necesaria para meterse en el partido, ni siquiera llegó a descontar. Al contrario, Nacional se le anuló un gol, más o menos, y todo eso, y ni así. Sin embargo, ayer fue diferente Olimpia. Y creo que eso radica en gran medida que ayer Derlis González jugó más de volante, más de creativo. Rodney Redes por una raya, Derlis por la otra, aunque con mayor libertad para Derlis. Y arriba Prato retrocediendo un poquitito más y bien de 9 Brian Montenegro, que le aportó además una jerarquía distinta. Bien por el retorno de Brian, que prácticamente un año después vuelve a marcar con la camiseta del Olimpia. Él hizo el gol del 2-2, una excelente habilitación de Derlis González y la definición de Brian Montenegro con esa categoría que todos sabemos que tiene. Brian que se va acercando a los 100 goles en la primera división del fútbol paraguayo y eso que últimamente ha estado muy cortado en materia de lesiones. Y retornó ayer y bueno, al equipo titular, ya había pasado todos sus minutos, pero volvió a ser titular después de muchísimo tiempo. Y termina dándole no solamente el 2-2, porque después de cabeza, una muy buena habilitación, un centro y el anticipo de Brian de cabeza para el 3-2. Después también de cabeza, José Leguizamón, un golazo al ángulo superior izquierdo, 3-3 estaba el partido. Y realmente todo estuvo para cualquiera. Atacaba uno, atacaba el otro. Y después llega el cuarto, el gol de Derlis González para el 4-3 final. En un buen partido de Derlis, buen partido de Derlis. Así como dijimos la vez pasada que no estaba, contra Nacional parecía ser que no estaba a nivel ni siquiera de ser titular hoy día en el equipo de Olimpia, pero ayer se puso el equipo, él y Prato se pusieron al hombro el equipo. Y creo que además con la muy buena participación de Rodney Redes, también Olmedo, a mí me gustó mucho más allá del penal que haya cometido. Pero en líneas generales Olimpia jugó muy bien ante un luqueño que también jugó bastante bien, con mucha intensidad, con un Rodrigo Rojas. Ustedes muchas veces me preguntan quién del plano local para ser volante, el otro que Piridamota, que Richard. ¿Saben qué? Para mí hoy sigue siendo Rodrigo Rojas que mayor intensidad le da, el que mayor calidad tiene a la hora de salir, el que marca por todos lados, o lo ve por derecha, lo ve por izquierda, lo ve atacando, lo ve defendiendo, lo ve cometiendo falta, siempre metido al 100% de los partidos. Sí, nos le acompaña tal vez que está en un equipo demasiado irregular como Deportivo Luqueño, pero si vamos a analizar puntualmente, ya que tanto solemos hablar de eso, qué volante tiene que ser convocado al plano local, y el olimpismo y el cerrismo siempre miran el lado de quién es el volante de su equipo nomás. Yo les digo que hoy, así y todo, Luqueño perdiendo, media tabla, lo que ustedes quieran, Rodrigo Rojas es, para mí, el mejor volante que tenemos en el fútbol paraguayo. Pero bueno, esa va a ser otra discusión que la vamos a tener seguramente a la hora que nos adentremos de vuelta a la selección. Lo cierto es que después Luqueño tuvo chance para el empate, Olimpia tuvo chance para llegar al quinto. Fue, si tanto decimos, un campeonato de 30 km por hora por el nuestro, tengo que decirles que ayer el partido Olimpia Luqueño se jugó con otra intensidad. Evidentemente los tempraneros goles de Luqueño hicieron también que esto sea así, pero eso llegó porque Luqueño entró con todo. Y Olimpia esta vez también jugó con todo. Más allá del 0-2 rápido, estuvieron finos. Y ver 7 goles en un partido de campeonato local
realmente da gusto. Además, muy buena presencia de público. Últimamente no andamos teniendo más de 2.000, 3.000 personas por partido de los grandes, ¿no? Ayer es muy buena la presencia del público, sobre todo de Olimpia. Los luqueños tuvieron sus inconvenientes, muchos ni siquiera pudieron entrar, problemas con la policía, lamentables incidentes de vuelta. Pero lo cierto es que tuvimos una cantidad bastante interesante de público para como debería ser, ¿verdad? Para un domingo de tarde, domingo de tardecita, así debería ser. Pero bueno, algunos puntos positivos también que debemos destacar dentro de un campeonato al que siempre le tiramos palos. A un campeonato que siempre nos parece aburrido, que siempre que el arbitraje es pésimo, que el nivel de nuestro fútbol, de nuestros jugadores en el torneo local, no. Sí, esto no cambia mi visión de lo que es en general el campeonato paraguayo. Pero ayer, Olimpia y Luqueño nos demostraron que cuando se quiere jugar, cuando se busca atacar, cuando se quiere poner intensidad, cuando se quiere ponerle velocidad, se puede. De que se puede, se puede. El asunto siempre está en que parece que muchas veces no se quiere. Bueno, yo voy a comenzar a leer sus mensajes. Gracias a todos por su presencia. No lo olviden, dejen sus likes en nuestras emisiones, en nuestras diferentes plataformas. Si quieren unirse, todavía no están unidos a los canales, bueno, háganlo. Si quieren enviar sus aportes, sus superchats, sus regalos o como sea que se llama, que también están más que bienvenidos. Así que ya comenzamos a leer sus mensajes enseguidita. Bueno, disfrutando de un rico tereré con hielos Iceman, por supuesto presentados todos los días por la Cooperativa Serrana Construyendo tu Comunidad. Ya estamos para hablar un poquitito más entonces de todo esto. Bueno, comenzamos por el Twitch. Hola, Huguito. Hoy le bajo un caldito de chanco, dice. Vaya chanco, Huguito. Hola, buen día, Tembo la Herea, Capé. Dice, que bueno. ¿Cuántos puntos necesita Sol para salvarse? Dice, y la verdad que está complicado, Sol. Está complicadito Sol América, porque el tema con Sol, como divide solamente por los puntos de este año, Sol enfilando algunos triunfos, puede olvidarse incluso rápidamente de este, pero no enfila. Un triunfo recién tuvo en esta clausura. Sol tiene 30 puntos en 32 partidos jugados. Quedan 12 fechas todavía para Sol de América. 12 fechas son 36 puntos. Muchísimo. Muchísimo, pero tiene que hacer por lo menos, a ver, comparando con lo que va haciendo Tacuarembó, por lo menos tiene que llegar, creo que a los 45 o 50 puntos. Y ahora tiene 30. En lo que va del año, digo, ¿verdad? Sol necesita ganar, porque así como pierde, cuando pierde mucho, cuando gana rápido recupera, ¿verdad? Porque divide solamente por este año, a diferencia de Tacuarembó, General Caballero y Ameliano. El que se desprendió fue Ameliano. Ahora Ameliano le saca 11 puntos reales a Tacuarembó. Tacuarembó juega hoy, General Caballero también juega hoy. A propósito, los partidos para hoy. Vamos a tener el Trinidense Tacuarembó a las 17:30. Trinidense que quiere sumar también para tratar de meterse en la Copa Sudamericana. Y a las 20 horas Guaraní Nacional. Guaraní que quiere ganar para seguir la parte alta de la tabla. Y Nacional, por supuesto, que buscará ganar también para seguir siendo la escolta de Olimpia, ¿verdad? Esos son los partidos para el día de hoy. En cuanto a lo de Trinidense, ¿qué le importa? Es la tabla acumulativa la que le importa a Trinidense ahora. Por en el promedio está bien, Triqui. Por este año ya no tiene ese problema. En el acumulativo, Trinidense está noveno con 33 puntos. Tiene uno menos que Ameliano. Ameliano tiene 34. Acá el objetivo para Trinidense, Ameliano y compañía es alcanzarlo o rebasarlo a Nacional. Nacional por ahora mismo es el que está entrando como el cuarto a la Copa Sudamericana, con 40 puntos.
Luqueño tiene 44, Guaraní 46, 2 de Mayo 49. Son los que ahora IT están entrando en Copa Sudamericana. Por eso Trinidense gana y se va a poner a 4 puntos de Nacional. Esperando que por ahí Guaraní le gane también a Nacional. Entonces Guaraní iría a 49, lo alcanzaría el 2 de Mayo, que juega mañana de local, 2 de Mayo. Pero ahí el rival ya es para Meliano y Trinidense, o el mismo General Caballero, o hasta el mismo Tacuarí, si quieren entrar a la Sudamericana, es Nacional. Nacional es el que está más cerca de ellos. Bueno, hola Salva, aquí estamos, puntero y uno solo, dice Conejo. Muy bien, Conejo, bienvenido. Hola, ¿quién ganó ayer, Salva? Dice, ya contamos, Yaguito. Ganó Olimpia 4-3 a Sportivo Luqueño. Qué gusto ver a la gente yendo a la cancha, hace mucho que no veo así en el torneo local, dice Walter. ¿Qué tal, Salva? ¿Qué almorzamos hoy? Dice Luqui. Todavía no he visto un poco, che. Vamos a mirar un poco ahí. Pata con poroto, puchero, caldo de gallina casera con borí, guiso de fideo, bife de carne con cebolla, grillé de pollo, marinera, costeleta vacuna a la plancha, milanesa, por supuesto, de carne, pollo y mondongo, bife de hígado, arroz con queso, repollo, lechuga, ensalada de papa. Bueno, yo creo que hoy entra un... No quiero caldito hoy. Un bife de hígado con arroz queso. Bife de hígado con arroz queso. Bueno, buen día, Saloma del Aporte, es el inicio de semana, será, dice igualmente Adolf. Es a mí nomás, o los partidos tienen algo más de intensidad, dice, por lo menos ayer, que el partido que me tocó ver, era así. Ve pasada, he visto Nacional Olimpia y también me pareció, pero Olimpia está al ritmo de un torneo local. Ahora, ayer sí me pareció que hubo más de los partidos que he visto, ¿verdad? Pues no he visto Cerro Libertad, por ejemplo. Saludos, J. Auto Saliberto, tomando te con Sarita, dice Carlos. Saludos a Sarita también. Mi like como corresponde a bordo ya de la Salvanet. No, una canalucho. Buena Salva, hola Dabufi, Rodrigo Roja está muy viejo, dice sí. Y Tacuara también estaba viejo y fue lo mejor que tuvimos contra Colombia aquella vez. ¿Y quién le va a poner? No porque sea joven, ya lo digo Alfaro, no se juega con la cédula. No importa cuántos años tenga. Es un Olimpia versus Luqueño, es normal que haya mucha gente, dice Dabufi. Pero Luqueño no llevó tanta gente como... Son clubes que llevan muchos aficionados. Dice, buen día, Salva, ¿qué año fue el pico más alto del fútbol paraguayo? Seguro fuimos competitivos e intensos en algún momento. Hoy no, dice fulano. Y tuvimos varios años interesantes, ¿verdad? No sé cuál mismo así, pero... Los años más interesantes, evidentemente, en los últimos tiempos fueron después del 2010, cuando tuvimos una alternancia relativa en materia de los campeones. Salió Nacional un par de veces, salió Olimpia, salió Cerro, salió Libertad varias veces, por ahí salió Guaraní, y todos participaban mínimo hasta semifinales de una Copa Internacional. Tengo que acordarnos que tanto Libertad como Cerro, entre el 2010 y 2014, 2015, por lo menos en semifinales en Sudamericana, por lo menos tuvimos una de Libertadores. Después tuvimos el Olimpia finalista de Libertadores, Nacional finalista de Libertadores, Guaraní semifinalista de Libertadores. Estuvo linda esa época. Hola, Salva, de vuelta, saludos, qué lindo día, un cielo totalmente despejado, dice Edward. Exactamente. Buena, Salva, volvió el poeta inspirado, dice Víctor. Sol de América debe sumar, o si no, desciende, dice Daufi. Sí, bastante encima. Vos decís que Rudy Ferreira puede ser convocado a la selección. No lo he visto tan bien ayer, pero... creo que el lateral derecho hoy día estamos empezando a buscar, ¿verdad? O sea, empezamos a encontrar, quiero decir. Buen día, Chalo. Hola, Matías. Qué rico, Salva, tener un menú muy interesante, che, dice Buffy. La era que estábamos muy bien era la 90, 2000, 2010. No, tuvimos muchos momentos interesantes, pero mezclando un poco de todo, más allá de la calidad del fútbol, la presencia, la variedad de campeones, la presencia de público en las canchas y además la competitividad internacional, ¿verdad? Que creo que fue en esa época. Bueno, ¿qué más?
Eh, Irán goleó a Venezuela 7-1. Esto en el Mundial de Futsal. Dura derrota de Venezuela, ¿eh? Dura derrota de Venezuela en la Copa del Mundo de Futsal. Imágenes sensibles, dice C9N. Tenemos el pop exclusivo de las fuerzas de seguridad en los disturbios ocurridos el día de ayer en el encuentro de Olimpia versus Deportivo Luqueño. Dice. Qué bárbaros. Guerra del Norte. Ok. A ver. Deje mi like y Salva cambiar de tema. Me tiene podrido el robo arbitral en nuestro país, dice Carlos. Bueno. Salva, consejo para venta de electrodomésticos celulares de todo un poco, dice Miguel. Saludos, Salva, consejo para venta de electrodomésticos celulares de todo un poco. Luqueño también se semifinalista en Sudamericano 2015 y Cerro también. Así mismo, Eduardo. Así mismo. Luqueño también. Llegó a semifinal de 2015. Es que el fútbol paraguayo está en un alto nivel. Los extranjeros sudan hasta sangre para ganarnos, dice. Estaba. Hola, Salva, ¿qué pensás de Zavala como zaguero? No estaría para la selección, argentino. Cerro tuvo a nada de 2 finales 2009-2016. Así fue. La vez pasada dijiste, Salva, que no te importaba el campeonato local, la OP, dice. Y todo el día me hablo del campeonato local, Rodrigo. Transmito por los partidos del campeonato local. Y la vez pasada no era selección, Rodrigo. Todo era selección y yo quería que hable de Cerro, pero... ¿Cuándo juega otra vez Paraguay por el Mundial de Futsal? Sala? Mañana a las 11, Matías. Pero las cagadas de Barreiro y Palito Ferreira arruinó esas semifinales, dice. A Olimpia le hacía falta un partido como este donde demuestre el carácter de revertir el resultado adverso. Con esto se consolida como el candidato 1, dice Carlos. Salva los títulos de campeón del mundo, ¿se nos reconoce también Futsal FIFA o ese no? No, eso no... ¿Campeón del mundo de qué? ¿De fútbol de salón? El fútbol de salón no existe a nivel mundial, Matías. Acá nomás lo que el fútbol de salón existe todavía. No puede ser un mundial donde te juegan de 16 equipos, 7 los de Sudamérica. Qué interesante va a ser si está Rusia en este mundial de futsal por la estupidez de mezcla. Exactamente, Eduardo, totalmente. Rusia es una potencia de futsal. Es uno de los campeonatos que mejor paga en el mundo. Pero ahí pues cuando se mezcla la política con el deporte. Cuando la FIFA se quiere meter hasta en eso. La FIFA no quiere que vos recurras a la justicia ordinaria, no quiere esa es la macara con la FIFA, mezcla todo. ¿Qué culpa tienen los salonistas rusos de que tengan un presidente que... Bueno. Y Ucrania, por ejemplo, juega. Ucrania juega, perdió 7-1 contra Argentina. A ver... La Unión del Fútbol del Interior urge un informe a la Liga de San Bernardino con relación a lo sucedido en el juego de formativas en el que participó su afiliado del Club Nacional y en el cual sucedió el lamentable incidente que costó la vida a un joven futbolista cordillerano. Sí, señor. Hasta las 3 tiene tiempo, tiene que... Bueno.
A las 11 de mañana, a partir de las 10:45 estamos mañana con Paraguay y Uzbekistán. ¿Qué federación reconoce los mundiales de futsal que ganó Paraguay? Solamente la Asociación Mundial de Fútbol de Futsal, que es de acá de Paraguay. Salva, siempre me pregunté de tanta mala noticia que mientras no en seguro su periodista acuerda chupa todo esa mala energía. Dice, ¿por qué no muestran de cada 3 noticias malas, al menos 2 noticias positivas? Dice Alberto. Y lo que pasa, Alberto, es que eso es lo que la gente ve, pues. Ya le expliqué ni varias veces cómo funciona el asunto. Si nadie nos ve, si vos pones una noticia positiva, Paraguay campeón del mundo en Olimpiadas de Matemáticas, tiene 2 puntos de rating. Pero vos pones China se peleó con su comadre por culpa de un hombre, 40 puntos de rating. ¿Por qué hay tantos programas noticiosos? ¿Por qué hay tantos noticieros sensacionalistas en el país y tantos programas de chismes y de mostrar teta y culo? Porque eso es lo que ustedes ven. ¿Por qué no hay programas culturales y hay pocos programas deportivos? Y los programas deportivos que hay son puramente de pelea y cada vez menos análisis, sino cada vez más polémicos. Porque eso es lo que les gusta a ustedes. Sencillo. No hay con mucho secreto en esto. Hay canales, Educanal por ejemplo. Vos ponés Educanal, vas a ver documentales, programas muy interesantes. ¿Y quién sabe de la existencia de Educanal? ¿Ustedes ven si tiene auspiciantes? No, no tiene ni auspiciantes. Ahí le di un ejemplo, ¿no? El 13, por ejemplo, tiene programas muy interesantes a veces. Y hay algunos de esos recorriendo el país, compañía, ¿Saben por qué eso tienen espacio? Porque pagan por el espacio. Y les puedo asegurar que no tienen ni 1 ni 2 puntos de rating. Así nomás. Olimpia andaba con valla invicta que no sea penal y en 2 partidos recibió 5, dice Jorge. ¿Dónde se puede ver el Mundial de Futsal? Y el Mundial de Futsal está transmitiendo Tigo Sport, pero no sé si transmiten todos los partidos. Los partidos del Grupo Paraguay, por lo menos sé que la FIFA en ese sentido es peor que la Iglesia Católica, quiere acaparar todo, dice Matías. Israel está haciendo de la suya en Gaza y no pasa nada, dice Gustavo. Y lo que ha hecho la Liga Árabe no habla just, dice también. Pero no se peleen por política y religión y Olimpia Cerro, acá no. Podemos opinar, pero pelea no. Lo que hace y ha hecho Tata. Buen día, Salva, ¿cómo andamos? Ya tira ya el tereré con él. Ay, man, sí, no, yo hace rato desde las 9:05. Hoy empecé tarde, sí que porque Javi se fue a traer el desayuno, pero no trajo el remedio. Entonces tuve que ir a comprar un ratito. Hola, Salva, de vuelta, saludos. Salva, ¿viste el comunicado que lanzó Cerro pide la destitución de Ever Aquino de la dirección de árbitro? Dice. Antes había justas del saber, dice, aunque no sé si sigue, dice, justas del saber. Den like, muchachos. Dice, che, ¿cómo estamos de likes? Dicho sea de paso. ¿Cómo estamos de likes? A la mañana tuvimos más de 120, ¿eh? A ver cómo están hoy ustedes lo de la hora del tereré. 44 recién. Mira, sol. Lo del turno mañana y encima estamos el doble de usuarios. El doble de usuarios conectados. Bueno, yo casi ni veo canales de Paraguay, muy pocas veces hay cosas que interesan, dice Buffy. Tío Salva, ¿cómo va la Interliga? Y está en desarrollo en todos los, o sea, en varios de los departamentos, no en todo todavía. No en todo todavía. Ayer, por ejemplo, acá en Cordillera, Cacupé le ganó a Toantí 1-0. Ya pasé todos los resultados hace rato, pero voy a pasar de vuelta, por lo menos lo que ya tenemos, ¿verdad? Bueno, ya pasamos también lo de Paraguarí hace rato.
O sea, lo que pasó el resultado hace rato fue Cordillera, Paraguarí y esos dos lo que ya teníamos. Completitos, ¿verdad? Cacupé ganó 1-0 a Tomatí en mayores. Y en su 15 ganó Tomatí 1-0. Noveno departamento. Vamos a repetir los resultados en el departamento de Paraguarí. En mayores. Agrícola le ganó a Buyapeú 2-0. Agrícola de Bicuí. Pirayú le ganó a CAI 2-1. Paraguarí le ganó 1-0 a Caballero. Cucudó y Capucú empataron 0-0. Mientras que Utumí y Tebicuarumí empataron 1-1. Eso en el departamento de Paraguarí. Después tenemos... ¿Qué pasó acá? En Cordillera. En Cordillera Mayores, Cacupé 1, Tomatí 0. San José Obrero y Arroyo y Estero 0-0. Serie B, Samber le ganó a Tuireña 2-1 y Emboscada perdió local 3-2 contra Caro Batalla. En la Serie C, Nueva Colombia 1, 1 de marzo 0, Pirigüí 5, Juan de Mena 1. Serie D, Barrero 4, Loma Grande 0, Pirigüí perdió local 1-0 contra Alteña. Eso en... Después también hubo en Ciudad del Este y compañía, o sea, Paranaense, en la Federación de Paranaense. Hubo también en San Pedro. Hubo en Central. Vamos a ir mirando todos los marcadores. No me está abriendo, no me cambió el archivo de... Ya teníamos unos cuantos que me pasaron y... También hubo en Caguazú. Ellos no actualizaron todavía. Ustedes saben que funcionan muy mal las páginas de las diferentes federaciones y ligas. Pocas son las ligas que realmente funcionan como deberían. Pero bueno, no hay tampoco rubro. O no estoy teniendo acceso ahora justamente a... Después la vamos a ir contando. A medida que vayan pasando, no, vamos a ir contándole porque hay federaciones que nos pasan los resultados tranquilamente. ¿Dónde nos quedamos? Hubo un chico que murió en un partido por una patada, así fue. Estuvimos hablándolo mucho esta mañana. Chimerío donde uno le dice cornudo a este y al otro le dice bandido y se pelean, uy, toda la tarde va a tener gente mirando eso, dice Matías. Cierto, Salva, era fuerte el fútbol paraguayo del 2010 al 2016, a tu criterio, ¿cómo podemos volver a competir y haciendo un campeonato más competitivo? Denle ahí, muchachos, no puede haber tampoco, dice Ufi. Junior Viajero es un excelente canal en YouTube, dice, gracias a internet podemos conocer hermosos lugares de nuestro país, también colaboran los extranjeros que visitan nuestro país en Motorhome, dice. En Fútbol Playa, Paraguay campeón del mundo, no. Qué linda semana fue para el deporte paraguayo en general. ¿Hace cuánto que no se veía eso? La victoria albirroja en fútbol, en futsal, la victoria de Adversen en Fórmula 2, dice Eduardo. Totalmente. Sala, ¿llegaste a escuchar lo que sucedió en el fútbol del interior? Al parecer falleció un joven muy... No, no fue fútbol del interior, Nicolás. Fue torneo de Asociación de Escuelas de Fútbol. En Asunción fue Barrio San Pablo. El Nacional de San Bernardino jugaba contra Boquerón del Barrio San Pablo.
Y hubo una entrada fuerte en una jugada, se enojaron, empezaron a moquetearse ahí unos cuantos mitad y entraron todos los otros. Y uno que estaba en el banco de suplente vino y le prendió una patada, otro que estaba ahí y Panamá ni siquiera dice que ni estaba participando que ni siquiera participó en el comienzo de la greca ni nada por el estilo. Yo estoy dando mi like en cada vivo, no llegué, tío, salga temprano porque mi hija estuvo predicando en una iglesia y la tuve que acompañar muy bien, Carlos. Salva, le voy a Tempetar y volver a primera después de años y está ahí. Incluso la próxima fecha ya podía volver. Hubo un chico que murió en el partido por una patada, y en la cabeza encima tuvo que hacer una patada muy fuerte y se da bufi. Y se entregó el mitaí que dio la patada. Con sus padres se presentó en una comisaría a ponerse a disposición de la justicia. Salva, no sabe cuándo vuelve a salir lista de convocados. Me gustaría ver a Leguizamón y Ángel Romero. Y la lista de convocados va a salir los primeros días de octubre. Ahora la lista de los reservados ya vamos a ir probablemente este viernes. Ya vamos a ir acá full esperando que se habiliten las entradas para el partido Paraguay-Venezuela, dice Luqui. Muy bien. En NPI también transmite el Mundial de Futsal. Ahí estaba viendo el partido de Paraguay, dice Eduard. Yo vivo cerca y me enteré recién ayer, dice, fui una lástima. ¿Qué tal, Salva? Te escucho mientras cuento plata. Dice, qué bien, Jesús. Y mandana un poquito hacia este lado. Bueno. El Club Libertad de San Patricio se consagró otra vez campeón. Dice, sí, le ganó a 15 de agosto en la final. Ok. A ver, ¿qué más? ¿Cómo estamos de likes? 66. Bueno. Salvando la mañana tiene más likes que este de la 10:45. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué tal? ¿Cuándo sale la venta de entrada por ahí? Y ya próximamente, creo que tengo entendido que esta semana ya va a salir. Salva, ¿en qué año tuvo en primera Recoleta? Dice, si manda toda la plata ya se ahorra el tiempo de contar. Totalmente de acuerdo. ¿Para qué me quiere contar? Brasil no ya tiene que mandar. Recoleta estuvo en primera división un solo año. Subió y bajó, ¿verdad? En la época de Esteban Vallejo, estaba Juan Ortiz, compañía. Así el año exacto fue en el 2002, estuvo en primera. 2001 ganó el campeonato de la intermedia y ascendió a la máxima categoría. Bajó otra vez a la intermedia, 2003. Jugó 2003 en la intermedia, ¿verdad? Pésima campaña y volvió a descender a la B Metropolitana. Increíble. Y después pasó a la C. Desde el 2005. 2002 estuvo en primera, 2003 intermedia, 2004 en la B y 2005 en la C. Ya la se fue hasta el fondo. En el 2015 recién Recoleta logró traer su ascenso a la B. Ameliano también, con Ameliano fueron las finales cuando eso. Imagínate. Ameliano también en 2015 estaba en la C ya. Qué loco. Bueno. Bueno, a ver. Y ahora está muy cerca Recoleta. Incluso en la próxima fecha ya Recoleta puede ascender. También Tempetar ya puede ascender la próxima fecha. Si es que hoy Tempetar gana, puede jugar con Repatoreo. Si hoy gana Tempetar y en la próxima fecha gana otra vez Tempetar y empata por lo menos Recoleta y pierde Carapeguá, ya está ya. 3 fechas antes pueden terminar ascendiendo. Hola Osen, buen día. Solo le dejé a mi novia porque demasiado me consumía y ando sad, ¿qué me recomienda? Y ando sad,
¿Qué me recomendás? ¿Qué es SAT? Lee que todos los mensajes que dice, va en la SAT. Y si puedo, leo todo, y a veces no puedo, y a veces se me pasa. Bueno, hablando de NPI, el grupo Bierzi le compró a la FIFA para la adquisición de los derechos de televisión del futsal, ¿verdad, Salva? Hablando de NPI, el grupo Bierzi le compró a la FIFA. Ah, no sé si le compró, no, ese... Hasta donde yo sé, es contigo el asunto. Libertad de San Patricio, el más grande de Misiones, dice Elías. Salvador Icar Pesa La Plata no cuenta, dice. Hola Salvador, ¿dónde se va a jugar la final de la Copa Sudamericana? Es cierto que se jugará en la cancha de Libertad, dice Joel. Y en el 1 de noviembre se va a hacer la inspección. El estadio que esté todo ahí se va a jugar. Tembetario no tuvo la misma caída que Recoleta hacia la C. No sé si fue directo a la C. El que llegó a ser también más o menos así fue San Lorenzo. No, 12 de octubre de Itagua. Colegiales. Tembetario también llegó a ir hasta la C, ¿verdad? Pero no me acuerdo si fue así tan años consecutivos como Recoleta. SAT significa triste. Dice, ah, mira vos. ¿En qué idioma, vos? Bueno, no, para aprender, ¿verdad? Porque siempre es importante aprender los nuevos idiomas que usan ustedes. Aunque lo ideal sería aprender bien primero el español, ¿verdad? Que hablemos bien el español, que hablemos bien el guaraní, o en todo caso el yopará. Y después hablemos bien el inglés, por ahí sí se puede el chino, el portugués, el italiano, el francés, ¿verdad? No sé. Bueno... Y los cerritas lo que reclaman es la mano, cuando caía ahí la mano de Caballero. Y le voy a decir una cosa, para mí no debería ser penal, ¿verdad? Porque él va cayendo y se apoya, pero hemos tenido casos en donde esto, yo recuerdo un Olimpia Capiatá, así y se cobró penal, ¿verdad? Ese fue el asunto. Un día se cobra, otro día no se cobra. Ok. A ver, ¿qué más? Es por Colombia también, dice Rodrigo. Sí, es por Colombia también. Llegó a estar en la C. Ahora no recuerdo que haya sido tan rápido, o sea, que haya ido de uno. Eso es lo que no me acuerdo. Se hace llevar algo en la cancha de Olimpia, Salva, está todo parado. Ni idea tengo. La verdad que no publican nada. Si estuviesen haciendo algo importante, creo que iban a estar publicando cada rato, ¿verdad? Se hace llevar algo, tata. Lenguaje de las redes, dice Jorge. Salva, ¿te acordás del Ancho Ibarra? Qué golazo hacía ese gordito. Claro que me acuerdo. A Cerro esta misma jugada le cobraron penal en contra, dice Jorge. Y ahí pues está el tema. Por eso pues lo que a Olimpia siempre le pitan todo, dice Rodrigo. Depende del año y depende del torneo, porque hubo también al revés. Y hubo torneos también en donde a Cerro le cobraban todo, a Libertad le cobraban todo, a favor, después era todo en contra. Todos ni reciben su ayudita, muchachos. Bola, dice fulano contra todo, mentira eso. Todos reciben su... Pero el asunto es que el cerrita se acuerda solamente cuando lo favorecen a Olimpia, los errores. El olimpita cuando lo favorecen a Cerro, los errores. Y el liberteño cuando lo favorecen a los otros dos. Y olimpita y cerrita cuando le favorecen a Libertad. Pero nunca se acuerda de todos los favorecidos que han sido a lo largo de toda la historia del fútbol paraguayo. No solamente 6 meses o un año. Los clubes grandes siempre fueron favorecidos a lo largo de toda la historia del fútbol paraguayo en los errores. Yo no digo que eso es que compren o no. Si hay un error o si hay una dividida, siempre es a favor de tal equipo. Si hay un penal, habitualmente para un chico no se cobra, para el grande sí se cobra. Acuérdense de lo que contó Mingo Salcedo, el capitán de Cerro Porteño, se va a jugar al Deportivo San Lorenzo. Y a los 3 minutos se le echa por doble amarilla. ¿Verdad? Y una dice, yo antes cuando jugaba en Cerro, la primera patada metía de no me, la segunda patada. En la tercera recién me sacaban amarilla.
En San Lorenzo la primera ya me sacaron amarilla, la segunda ya me sacaron roja. Salva, si yo fuera Palermo, ¿qué traería para reforzar al equipo? Dice. Uno, no soy, y dos, no creo que Olimpia tenga habilitado para reforzar. Y me parece que lo mejor que hace Olimpia es cuando no refuerza, cuando trabaja con lo que tiene. Al menos en los últimos tiempos fue así. ¿Le fue mejor? Sí, hoy le está funcionando uno de los refuerzos que trajo y que primero no le funcionaba, que era Prato y que era... Aunque a mí Prato siempre me gustó, ¿verdad? Prato es un tipo, una jerarquía ya... Y Rodney Reed le está funcionando ahora. Definitivamente, ¿verdad? Pero Olimpia se ha sabido manejar dentro de su problema. Soy cerrita, no sé por qué se enoja. El árbitro se equivocó un poco, pero no influyó tanto porque es realista. Cerro juega muy mal, no sabe defender cuando va arriba y se juega. A Olimpia le dieron un gol hace fecha atrás que fue falta contra General Caballero. Una cosa se favoreció por torneo, otra cosa de fecha tras fecha. ¿Viste? Vos ves solamente los errores que favorecieron a Olimpia este año y todos los errores que favorecieron a Cerro o a Libertad en los torneos anteriores. Salas y Ernesto Caballero se tiró lógicamente de poner su brazo para apoyarse y ahí se fue por su mano, pero no podés tirarte con tu mano atrás y sube la mano, le cobraban por mano de prendida. Sale explica un poco el tema del refuerzo de Cerro, que ni idea tengo esa. Sinceramente no estoy muy al tanto de ese tema. Yo solamente comento lo que veo, chicos. No sé un poco qué es el... Y como les dije, muy poco del fútbol paraguayo. Ahora porque es el lunes, porque terminó la fecha, o sea, empezó la fecha y seguramente vamos a hablar mañana un poco más de eso, pero... Nos da dolor de ojo ver los partidos de Cerro, juega muy mal. Para mí que Manolo tiene que rajar del club, tiene que traer a Jarazaguero, Leo Estrada o Pedro Trollio, dice Joel. Lo que yo me doy cuenta es que, ya lo dijimos varias veces, ¿verdad? Cero autocrítica de los técnicos en el fútbol paraguayo, incluyendo selección en su momento, ¿verdad? Cero autocrítica. Siempre se está buscando que el viento, que el sol, que la lluvia, que el árbitro, que el rival, pero siempre el técnico de la eran 7. Cuapalañan el técnico que era. Pero cero autocrítica. O muchas veces le mandan al frente a sus jugadores. No hay chicos. ¿Cuáles son los planes de futuro de Jarazaguer? No sé. Y me imagino que está esperando trabajar, ¿verdad? La pucha. Se merece, ¿no? Se merece. Debería. A ver si hay algo más, ya para ir cerrando. Bueno. Qué bien por Brian Montenegro haber marcado 2 goles. Ojalá recupere su nivel, que siga marcando y pueda tener su oportunidad en la selección, dice Eduardo. Sala, ¿tenés amigos así, amigos en serio entre los futbolistas? No. De los famosos, no, sí, tengo amigos que también fueron futbolistas, pero no sé. ¿Quiénes son?
Ok. Bueno, vamos a ir cerrando ya por ahora. Ya nos vamos a reencontrar probablemente a la tarde. No sé si el de las 14 vamos a estar. Pero sí o sí, mañana a las 7 y a las 10:45 con el Mundial de Futsal FIFA. Sí o sí. Ok. Que estén bien. Cerramos finalmente con 77 me gusta. Así que muchas gracias a todos por su presencia. Y ya nos vamos a estar reencontrando en cualquier momento. Pongan la campanita, a ver si estamos esta tarde. En principio les diría que sí, pero vamos a ver porque tenemos muchas cosas que hacer en la tarde de hoy. Gracias a todos por su presencia, que continúen bien y disfruten de este hermoso día.